En 1972, en Pocatello, Idaho, la familia Broberg vivía en un vecindario tranquilo. Eran una familia tradicional, muy unida y de buen corazón, quizás incluso demasiado. Los padres, Bob y Marianne, tenían 3 hijas, Jan, Karen y Susan. Un día en la iglesia local conocieron a los Berchtold y enseguida surgió una estrecha amistad entre ambas familias. Lo que no podían imaginar era que ese vínculo tan profundo acabaría adquiriendo matices siniestros, marcados por la manipulación, el secuestro, el abuso e incluso historias de alienígenas. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Jan Broberg. Probablemente el caso más loco que he oído jamás. Un caso lleno de manipulación, abuso, historias de aliens y tantos giros de guión que es incluso complicado seguirle el hilo. Así que poneros cómodos y preparaos porque literalmente no os vais a poder creer lo que estoy a punto de contaros. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Era 1972, en un vecindario tranquilo de Pocatello, Idaho, de esos donde nadie cierra la puerta con llave porque todos confían en todos, vivían los Broberg. Robert, el padre, al que solían llamar Bob, era dueño de una floristería y Marianne, la madre, era ama de casa. Tenían 3 hijas, Jen, la mayor, que entonces tenía 9 años, una niña risueña y extrovertida, Karen, de 7, tímida y que admiraba profundamente a su hermana mayor, y Susan, la pequeña de la familia, que en aquel momento tenía solo 5 años. Las 3 se adoraban, estaban muy unidas, siempre jugaban juntas y disfrutaban de una infancia feliz y tranquila. Los Broberg eran mormones, miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Marianne cantaba en el coro y era quien dirigía la música. Un domingo de junio de 1972 vio en la iglesia a una familia que no conocía, los Berchtold. Marianne entabló conversación con ellos y le parecieron muy agradables, incluso encantadores. El padre se llamaba también Robert, así que para no confundirnos lo seguiremos llamando Robert y al señor Broberg lo llamaremos Bob, tal y como hacía todo el mundo. La esposa de Robert se llamaba Gail. Tenían 5 hijos, algunos de la misma edad que las niñas Broberg. Muy pronto ambas familias se hicieron íntimas. De hecho, los Broberg llegaron a considerar a los Berchtold como sus mejores amigos, y especialmente Robert destacaba para todos como un hombre encantador, interesante y afable. Cada miembro de los Broberg tenía su equivalente mejor amigo en la familia de los Berchtold, y aseguran que algunos de sus mejores recuerdos familiares nacieron precisamente de esa amistad. Bob y Robert, ambos hombres de negocios en Pocatello, conectaron enseguida y compartían muchos intereses. Gail, aunque más reservada, también se convirtió rápidamente en la mejor amiga de Marianne. Se hacían regalos, detalles, se iban juntos de vacaciones. En general, eran prácticamente inseparables. Las niñas pasaban muchísimo tiempo con los hijos de los Berchtold y también adoraban a Robert, tanto que en algún momento empezaron a llamarle B. Para ellas era casi como un segundo padre. A veces él mismo iba a recoger a los Broberg en su coche y todos estaban emocionados de hacer planes juntos. Era casi como un cuento de hadas. Llegó un punto en que Robert visitaba la casa de los Broberg casi todas las noches. Conversaba con los padres, jugaba con las niñas, hacían puzzles y les dedicaba toda su atención. A las niñas les resultaba divertido, pero B parecía fijarse especialmente en Jan. Le ponía muchos apodos cariñosos y sobre todo la llamaba Dolly, algo así como muñequita. A los padres de Jan les incomodaba un poco la atención que B le dedicaba. Les parecía algo extraña y fuera de lugar. Sin embargo, esas dudas se fueron diluyendo con el tiempo, y los Broberg acabaron depositando en él una confianza absoluta. Karen compartía habitación con Jan, un cuarto muy amplio, y Berchtold, que era carpintero y tenía una tienda de muebles, les propuso un día construir una separación para que cada una tuviera su propio espacio. A las niñas la idea les encantó, así que B se puso manos a la obra y levantó una pared que dividía
dividía el dormitorio de Jan del de Karen. Los vecinos comentaban que Robert tenía el don de halagarte y hacer favores, pero siempre con la intención de obtener algo a cambio. Sin embargo, los Broberg no eran capaces de ver nada de eso. Llegó el otoño de 1972. Berchtold llamó a Marianne desde su tienda de muebles y le dijo que no podía salir a comer, preguntándole si podía llevarle un sándwich. A partir de ese momento empezó a llamarla con cierta frecuencia para que le llevara comida. Él era una cara nueva en el pueblo, con carisma y una presencia arrolladora, algo que su marido no tenía. Comenzó a hacerle comentarios halagadores sobre su cuerpo y su figura, y Marianne empezó a sentir mariposas en el estómago. Aquellos cumplidos le subían el autoestima. Se sentía atraída por él aunque intentaba reprimirse. Un día fueron juntos a ver una función de la iglesia en Logan, Utah, y después dieron un paseo por la montaña. La situación tomó un tono íntimo. Se besaron, se abrazaron y hubo algunos tocamientos, pero nada más. No llegaron a tener relaciones. Volvieron a casa e hicieron como si nada, pero Marianne pensaba en aquello todos los días. Llevaba ya 12 o 13 años casada, y según ella misma contaría después, aquello había sido lo más emocionante que le había ocurrido en mucho tiempo. Pero bueno, esto probablemente es lo menos impactante que ocurre en toda la historia, así que sigamos que esto no ha hecho más que empezar. Un día, B apareció en la floristería de Bob, visiblemente alterado. Le preguntó si estaba libre y si podía acompañarlo a dar un paseo en coche. Durante la conversación, Berchtold empezó a hablar de sexo con sorprendente naturalidad, comentando que su relación íntima con Gail era prácticamente inexistente. Le confesó a Bob que no soportaba a su esposa y que necesitaba aliviarse. Mientras hablaba, estaba claramente excitado. Básicamente, le pidió a Bob si podía ayudarlo con un alivio manual, y Bob Broberg accedió. Poco después se sintió fatal por haber sucumbido a tal tontería, rompiendo la fidelidad y confianza con su mujer. Lo que él no sabía es que Marianne había tenido sus propios acercamientos con Bev, solo que ella en ese momento estaba tan contenta. No parecía arrepentirse de nada. Pobre señor, con lo cookie que parece. A su vez, las niñas hacían muchísimas fiestas de pijamas, a veces en casa de los Berchtold, donde había un trampolín en el jardín que les encantaba. Muchas noches dormían allí bajo las estrellas. En una de esas ocasiones, Jan se despertó a mitad de la noche y se dio cuenta de que tenía la ropa interior bajada hasta los tobillos. Estaba confundida. Berchtold estaba tumbado a su lado y tenía las manos sobre ella. Él le explicó que mientras dormía no dejaba de moverse y que seguramente se había bajado la ropa interior porque estaba incómoda. A Jan aquello le pareció posible, porque lo que para ella no era posible es que aquella persona pudiera haber hecho algo para hacerle daño. En junio de 1973, Jan se fue de vacaciones a Seattle con los Berchtold. Cuando regresaron, contaban historias extrañas sobre lo que había ocurrido con ella. Decían que durante una cena, Jan comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás y a decir cosas raras, y que finalmente B la llevó a la habitación porque, según él, algo extraño le estaba pasando a la niña. Lo único que Jan recuerda de aquel episodio es que B la llevó al motel mientras ella estaba groggy y medio inconsciente, y que cuando se despertó en un momento dado vio a B desnudo. En enero de 1974, B recibió una reprimenda por parte de su iglesia por involucrarse con otra niña del pueblo. En la comunidad todos eran creyentes y en vez de denunciar decidieron que iban a tratarle y le llevaron a un terapeuta en Idaho Falls. Cuando B volvió, dijo a los Broberg que tuvo que marcharse para tratarse por un supuesto abuso que él sufrió de niño. Decía que cuando tenía 4 años tuvo relaciones con una tía suya y que parte de su tratamiento era pasar tiempo a solas con las hijas de los Broberg. Decía que, si querían, podían llamar a su doctor para que se lo explicara mejor, pero los Broberg llevaban ya años de amistad con él y confiaban plenamente en su palabra, y B sabía, siendo sinceros, que nadie iba a llamar a ningún doctor. Así que cuando Jan se iba a dormir, él se tumbaba a su lado en la cama. A los Broberg aquello no les terminaba de convencer, pero como supuestamente formaba parte de su terapia... Mira, intento no juzgar, pero ya este señor lo he hecho a patadas de mi casa con que solo insinúe algo así. B, además, se ponía unas cintas extrañas mientras dormía con Jan, supuestamente recomendadas por su terapeuta. No obstante, resulta que al tipo le habían retirado la licencia, así que sus tratamientos no eran precisamente fiables. Por otro lado, no está nada claro que ese hombre realmente le hubiera dicho a B que dormir con niñas formaba parte de su tratamiento. Parecía más bien algo que el propio B se había inventado. Aún así, Berchtold durmió en la cama de Jan unas 4 veces por semana durante 6 meses con el consentimiento de sus padres.
El 17 de octubre de 1974, Berchtold llamó a los Broberg para preguntar si podía llevarse a Jan a las cataratas a montar a caballo. Jan quería ir, pero su madre no lo veía tan claro porque era entre semana y tenía clase de piano. Sugirió dejarlo para otro día, pero él insistió y dijo que podía recogerla después de clase. Jan rogaba que la dejaran ir, sentía que B era como un segundo padre. Lo quería y confiaba en él como en un padre. A su lado se sentía segura, casi como si fuera una de sus propias hijas. Para entonces las dos familias llevaban casi 3 años de amistad y eran inseparables. Hacían montones de actividades juntos y los Broberg confiaban plenamente en los Berchtold. Así que finalmente Marianne accedió con la condición de que regresaran antes de que Bob volviera a casa. Berchtold aseguró que llegarían a tiempo. Recogió a Jan de su clase de piano y le dijo que había traído sus pastillas para la alergia, que se tomara una antes de ir a ver a los caballos. Jan tomó la pastilla y se marcharon. A Jan no le pareció extraño que B le diera pastillas, de hecho era algo bastante habitual. B siempre le daba supuestamente vitaminas y antihistamínicos, sobre todo cuando dormía junto a ella. Sin embargo, Jan cuenta que en cuanto tomó aquella pastilla, debió desmayarse porque no recuerda absolutamente nada del trayecto en coche. Empezaba a hacerse tarde y Jan y B no llegaban a la hora acordada. Marianne empezó a preocuparse. Pensó que quizá habrían tenido algún problema con el coche, que se les habría pinchado una rueda o algo por el estilo. Sobre las 9, Gail apareció en su casa y parecía preocupada. Marianne sugirió llamar a la policía, pero Gail insistió en que no lo hiciera, asegurándole que seguro que volverían en cualquier momento, que estarían al caer. Sin embargo, al día siguiente seguían sin regresar, y Marianne no llamó a nadie porque no quería disgustar a Gail. Que sí, que eran muy amigos, pero que es tu hija, que da igual que se disguste, que tiene dos problemas, disgustarse y desdisgustarse. Pues bueno, pasó otro día más hasta que finalmente Bob le dijo a Marianne que tenían que llamar a las autoridades. Necesitaban ayuda para encontrarlos y no parecía que fueran a regresar pronto. Ellos se habían ido el jueves y ya era sábado. Ese sábado Marianne llamó al FBI, pero le dijeron que la oficina estaba cerrada el fin de semana y que en caso de emergencia debía comunicarse con la oficina de Butte en Montana. Y Marianne no lo hizo porque dijo que no quería molestar a tanta gente por nada. ¿Por nada? Un señor se ha llevado a tu hija y no han aparecido en días. ¿Te parece eso nada? Y ojito que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Diréis, ¿pero qué más puede pasar? ¿No? Literalmente nadie en el mundo entero está preparado para esta historia. Este caso es una locura tremenda, todavía queda mucho para flipar. Y así llegamos al 22 de octubre de 1974. Jan y B llevan ya 5 días desaparecidos. Ese día, el agente especial Pete Welch, que por entonces llevaba unos 6 o 7 años trabajando como agente, recibió la llamada en la oficina del FBI en Pocatello y rápidamente se dirigió a casa de los Broberg junto a un compañero. Hablaron durante horas. Los Broberg contaban que Berchtold era un muy buen amigo y vecino, un hombre de negocios en Pocatello, miembro activo de su iglesia de los Santos de los Últimos Días, un pilar de la comunidad, con muchos amigos, y aseguraban que no sospechaban nada extraño de él, incluso después de 5 días de desaparición. Pete, que no era tan crédulo y estaba flipando con lo que le contaban, que no para menos, se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación. Trató de hacerles entender casi a la fuerza que se trataba de un secuestro y que Ben no era un hombre inocente, que tenían motivos más que suficientes para preocuparse. Los Broberg eran muy ingenuos y no sabían que cosas así podían suceder. Por aquel entonces no era común escuchar sobre pedófilos y secuestradores. El término pedofilia existía, pero no era nada común, ni siquiera para el FBI. No se encontraban con muchos casos de ese estilo. Los agentes del FBI fueron a hablar con Gail. Ella les explicó que su marido y ella tenían una autocaravana guardada en un almacén. Los agentes fueron hasta ahí y, oh sorpresa, la autocaravana no estaba. Fue entonces cuando comenzaron a darse cuenta de que tendrían que llevar a cabo una investigación muy exhaustiva y que aquel secuestro no iba a ser nada fácil de resolver. Pronto recibieron una llamada de un agente informando que se había encontrado un Ford abandonado en el parque estatal Register Rock, con las llaves puestas, la puerta y la ventanilla rota y algo de sangre en la puerta del conductor. Estaba claro que la ventanilla la habían roto desde dentro. Si alguien hubiera querido hacerles daño, estaría rota de fuera hacia adentro. Probablemente B pensó que dejar algo de sangre serviría como excusa para hacer parecer que alguien los había secuestrado. Cerca del coche encontraron las huellas de una caravana y algunas pisadas que indicaban
indicaban que probablemente había llevado a Jan en brazos hasta la autocaravana. Así que sabían que él la tenía, pero no dónde la tenía. Se organizó una búsqueda a nivel nacional. Todas las fuerzas policiales del país fueron alertadas, incluso las fronteras con México y Canadá. La búsqueda se prolongó durante semanas. En casa, los Broberg estaban fuera de sí. Karen, la hermana de Jan, estaba extremadamente preocupada y necesitaba saber cada detalle. Se quedaba detrás de las puertas escuchando cada vez que venía el FBI. Susan, la más pequeña, recuerda un día en que al volver a casa se encontró a su padre en la habitación de Jan, tumbado en su cama y llorando desconsoladamente. Ella era muy pequeña entonces y no llegaba a comprender del todo lo que pasaba, pero recuerda que, aunque su padre siempre había sido una persona sensible, no era alguien que llorara con frecuencia, y menos así. Fue en ese momento, al verlo tan destrozado, cuando se dio cuenta de que algo muy grave estaba ocurriendo. Ya habían pasado 3 semanas. Amigos y vecinos acudían a ver a los Broberg para brindarles apoyo. Casi todos conocían a B y no podían creer lo que estaba ocurriendo, diciendo que seguro que no le haría daño y que algo debió haberles pasado. El FBI habló con mucha gente en Pocatello que conocía a Berchtold, y lo que descubrió fue que muchos ya sabían que B se encaprichaba de chicas jovencitas. Bueno, siendo claros, de niñas. De hecho, descubrieron que había 2 niñas más en Pocatello con las que intentó hacerse, hasta que sus padres le apartaron. Incluso cuando B ya tenía a Jan en el punto de mira, cuando la vio cantar en la iglesia cuando ella tenía 9 años, ya la eligió allí como objetivo, pero podía permitirse cocerlo todo a fuego lento y ganarse la confianza de sus padres, porque en aquel momento tenía a otra niña en Pocatello de la que abusaba. Joe Berchtold, el hermano de B, afirmó que efectivamente su hermano siempre había tenido cierta predilección por las niñas y que era un pervertido sexual, un pedófilo. Contó que una vez, cuando su padre estaba fuera, B se propasó con su medio hermana. Ella tenía solo 6 años y B tenía unos 12 o 13 en aquel momento. Mientras el FBI seguía investigando, echemos un vistazo a lo que ocurría donde quiera que estuvieran Jan y Berchtold. Jan recuerda despertarse de repente en completa oscuridad, con la sensación de que todo le daba vueltas. Sus manos y tobillos estaban amarrados con correas, no podía moverse. De repente empezó a oír una voz extraña que salía de una especie de cajita blanca y rectangular, que tenía a su lado encima de la almohada. La voz era monótona, pero algo distorsionada. Y atentos que esto se pone aún más intenso. Lo que decía la voz hizo que Jan empezara a pensar que la había secuestrado un ovni. Recuerda que perdía y recuperaba la conciencia constantemente, y algunas de las veces en que despertaba, escuchaba la voz hablándole desde la cajita blanca. En una de esas veces que despertó, no llevaba puestas las correas. Los supuestos aliens que le hablaban a través de la cajita se llamaban Z y Cetra. Le decían que ella era medio alienígena, que su madre era su madre biológica, pero que su padre no, que tenía otro padre, un alien, casi como la historia de Jesucristo y José, lo que resonaba con Jan por venir de una familia muy religiosa. Resultaba que era la elegida, la salvadora, y que tenía una misión importante. Solo debía encontrar al compañero varón para cumplirla. La misión consistía en tener un hijo que sería el salvador del planeta alienígena, y debía tenerlo antes de cumplir los 16. Pero no hay manipulación sin amenaza, así que obviamente también le decían que si ella no cumplía la misión, se llevarían en su lugar a su hermana pequeña Susan, que también era medio alien y que a ella la vaporizarían. Entonces, una vez desatada, le dijeron que ya estaba lista y que fuera a la parte frontal de la caravana, donde se encontraría con el compañero varón. Y adivinad a quién se encontró. Efectivamente, en el sofá de la caravana estaba B. Para Jan, que en ese momento tenía 12 años, fue un alivio que fuera él, porque era alguien en quien confiaba y a quien quería. Por fin ya no se sentía sola. Era una cara conocida y no podía evitar sentirse protegida. Al fin y al cabo, era alguien en quien sus padres también confiaban, y a quien ella veía como una segunda figura paterna. B, apenas dramático, estaba cubierto de sangre, tenía varios cortes y no se movía. A Jan le pareció que estaba muerto, así que empezó a sacudirlo llorando y gritando desesperada que tenía que despertar. Finalmente B despertó y le contó lo que había pasado, que iban a montar a caballo, que de repente vio una luz blanca bajar del cielo, que el coche comenzó a vibrar y sacudirse y que esa luz debió habérselos llevado. Ese fue el momento exacto en que Jan creyó del todo la mentira de que habían sido abducidos por los aliens. Después de todo, se lo estaba contando un adulto en quien confiaba, porque iba a mentirle, ¿no? Ella le contó lo que la cajita le había dicho,
que ahora que estaban juntos tenían una misión, que debían tener un hijo antes de que ella cumpliera 16, y toda la historia de que ella era la salvadora del planeta y tal y cual. Qué roleplay tan enfermizo y con una niña. No olvidemos que él tenía 40 años y ella solo 12. Jan le mencionó que le parecía raro por la diferencia de edad, pero él le explicó que, que ella era especial porque al fin y al cabo era un alien. Así que quizá en su planeta la edad se contaba de otra manera. En fin. A ver, Jan tenía 12 años y eran los años 70. Hoy en día los chavales de esa edad pueden ser más maduros, pero en aquella época aún era inocente y una niña de verdad, una niña infantil y que podía llegar a creerse ese tipo de cosas. Además, llevaba días aislada, aterrorizada y con un adulto supuestamente de confianza. Y encima drogada la mayor parte del tiempo. Que tú también te creías las mentiras de tu ex y ya eras adulto o adulta, ¿eh? No podemos juzgar a una niña, aunque de los padres mejor no voy a hablar. Jan cuenta que de hecho durante las primeras semanas no tenía noción de cuánto tiempo había pasado, probablemente porque estaba drogada la mayor parte del tiempo. Recuerda que B revolvía los armarios de la autocaravana y que en uno de ellos había 3 o 4 libros sobre sexo que le mostró. Y obviamente la caja poco después dijo: creemos que es hora de que le pidas al compañero varón que haga lo que hace a la gente feliz. Sí, todos nos lo esperábamos. Jan relata que no era un abuso violento, como las historias que se suelen oír con más frecuencia. Remarcaba que él lo hacía con cuidado, casi como si quisiera que la experiencia también fuese agradable para ella. Sin embargo, recuerda que había una ventanilla de ventilación en la parte superior de la autocaravana y que durante los actos ella se quedaba mirando las hojas de la rama que asomaba por ahí, diciéndose a sí misma: solo mira las hojas, mientras mires las hojas todo estará bien. Juro que me da una pena la chiquilla, qué asco de tío. Llegó el 20 de noviembre de 1974 y Jan llevaba 35 días desaparecida. De repente, B llamó a su hermano Joe y le pidió que llamara a Marianne para solicitar un permiso por escrito para que él y Jan pudieran volver a Estados Unidos y casarse. También le contó que ya se habían casado en México, donde era legal casarse con una menor, pero que en Estados Unidos ese matrimonio no tenía validez, así que necesitaba resolver ese obstáculo antes de regresar. El padre de Jan, al enterarse, obviamente estaba cabreadísimo. Jamás se le había pasado por la cabeza que algo así pudiera haber ocurrido, ni que aquel hombre fuera capaz de llevar a cabo algo tan retorcido. Marianne dijo que de ninguna manera iba a darle el permiso, que estaba flipando. Joe le comentó que sabía que de no concedérselo, B no iba a volver. Sugirió que tal vez sería mejor hacerle creer a B que sí les dejarían casarse, para que regresaran y así poder arrestarlo bajo cargos de secuestro. Joe entonces también se puso en contacto con el FBI. Les explicó que B había contactado con él y les pidió que le pinchasen el teléfono por si volvía a llamar. En una de esas llamadas, B dijo que estaba en Mazatlán. El FBI rastreó la llamada y localizó el hotel desde el que llamaba. Rápidamente se pusieron en contacto con su agregado en Ciudad de México, quien coordinó con los federales y la policía mexicana, y se apresuraron a localizar la caravana. Irrumpieron en ella echando la puerta abajo y se llevaron a B y a Jan a la prisión en México. Jan recuerda que mientras los trasladaban veía a B por el retrovisor y parecía asustado. Con razón. Jan también recuerda que uno de los policías la llevó a un piso inferior, una especie de sótano oscuro por un pasillo que olía a humedad, hasta la celda de B. Resulta que B le había dado al guardia su anillo de oro como soborno para poder hablar con Jan. Cuando se reunieron, B le dijo: di a tu familia que te he llevado de vacaciones y que cometí un error, te llevé demasiado lejos. No les dije nada y debería haberlo hecho. También le dijo: Z y Cetra me han visitado, han venido y me dijeron que hay 4 cosas de las que no puedes hablar. Le explicó que no podía hablar sobre ellos ni sobre el planeta alienígena, que no podía hablar de los relajantes que le habían sido administrados, no podía hablar sobre la misión y tampoco podía hablar sobre las relaciones que mantuvieron. Pero no terminó allí. También le advirtió que no podía tener contacto con ningún otro hombre, ni siquiera con su padre, y que si alguno de los dos hablaba sobre eso, su hermana Karen se quedaría ciega y matarían a su padre. Además, si ella contaba algo a alguien, sería vaporizada y dejaría de existir en cuerpo y alma. Es decir, no tendría vida después de la muerte ni tampoco alma. Jan siempre había creído en esto último y B sabía que era un punto débil que podía usar para mantenerla
aterrorizada y silenciada. Los padres de Jan viajaron a Mazatlán para llevarla a casa. Estaban emocionadísimos por tenerla de vuelta. Solo querían que supiera cuánto la seguían queriendo y que iban a volver juntos a casa. En cuanto Jan los vio, se derrumbó y preguntaba qué pasaría con B, si algo malo le ocurriría. Su madre le dijo que ahora no era momento de preocuparse por eso, que el FBI se encargaría. Jan se puso nerviosa y repetía que por qué habían llamado al FBI, que ella estaba bien, que solo estaban de vacaciones y que no había pasado nada. El padre se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Incluso le dijo preocupado a Marianne: esta no es nuestra Jan. Durante el vuelo de regreso, Jan no quiso sentarse al lado de su padre. Nosotros ya sabemos que era por las instrucciones que los supuestos aliens le habían dado a B y que él le transmitió a Jan. Pero su pobre padre no lo sabía y le dolió muchísimo. En ese momento, Bob le dijo a Marianne: no creo que nuestros problemas acaben aquí. Los Broberg, por supuesto, también se encargaron del dichoso certificado de matrimonio y lo enviaron a México para que fuera anulado. A Berchtold lo devolvieron a los Estados Unidos y lo llevaron ante un gran jurado para procesarlo por cargos de secuestro. Era necesario recopilar todas las pruebas en su contra y establecer con precisión lo que había ocurrido. Por tanto, entre otras cosas, llevaron a Jan al médico. Ella insistía en que no había pasado nada y que no quería que la revisaran allí, dejando entender al médico que era un depravado. El médico finalmente determinó que no tenía el hígado roto y que no había signos de abuso, especialmente si ella afirmaba que no había sucedido nada. En fin. Cuando la familia preguntaba a Jan sobre lo ocurrido, ella hablaba de algunas cosas que había hecho en México, como parabelismo y otras actividades, pero no podían sacarle mucha información. Se mostraba distante con todos, especialmente con su padre, y no entraba en detalles. Su padre no entendía nada y estaba muy preocupado. Incluso le mostró un recorte de revista sobre el secuestro para intentar mostrarle la gravedad de lo sucedido, pero ella seguía defendiendo a B y aseguraba que no era cierto que la hubiera secuestrado. Marianne, por su parte, parecía no terminar de aceptar la magnitud de los hechos. Decía que Jan parecía estar bien, que había vuelto al colegio y que todo parecía ir normal. Pero lo que realmente le pasaba a Jan en ese momento era que solo podía pensar en B, en cómo iban a completar la misión y en cómo volvería a estar con él, separándose poco a poco emocional y mentalmente de su familia. La policía dijo a los Broberg que no hablaran con los Berchtold, que ni siquiera dejaran que sus hijos jugaran juntos. Pero sí, aunque parezca mentira, hay un pero, no hicieron caso. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Ellos decían que eran muy amigos, que habían compartido tantos años juntos, que Jan parecía estar bien. ¿Cómo no se iban a hablar? Yo no sé si era la gente más ingenua del planeta o qué, pero bueno. Esto llevó a que en la víspera de Navidad, Gail fuera a casa de los Broberg y pidiera hablar con Bob a solas. Fueron al comedor y estuvieron un buen rato charlando. Luego, Gail se marchó y Bob le contó a Marianne que Gail le había pedido que retiraran todos los cargos contra su marido, que firmaran unas declaraciones juradas y que, si no lo hacían, iban a exponer todos los trapos sucios de lo que había pasado entre Berchtold y Bob. Y aunque parezca mentira, otra vez, sí, firmaron esos documentos. Mira, yo qué sé, el padre de Jan parece buen hombre, de esos que de buenos son tontos. Pero si has sido tan tonto que te has dejado engatusar por ese tipo, pues asumes las consecuencias. Ya has arriesgado con eso el secuestro de tu hija. Lo que no puedes hacer es ponerte por delante de lo que ese hombre le hizo a tu hija, solo para que no haya rumores sobre ti. ¿Qué más te da? Tu hija es más importante, creo yo, vaya, no sé. Pero no, ¿para qué? Ambos firmaron el documento. El affidavit en cuestión decía: a mi hija no se la llevaron a la fuerza ni contra su voluntad, ni fue retenida o confinada en contra de su voluntad jamás mientras estuvo con el acusado. Creo de veras que existe la posibilidad de que el acusado tuviera la impresión de que contaba con nuestro consentimiento para llevarse a mi hija con él cuando se marchó en octubre. Según la primera enmienda de la Constitución, tenía el derecho de reservar estos asuntos en familia. Siento que los intereses de la justicia y la sociedad no se atenderían de seguir procesando este asunto. Pete Welch, el agente del FBI, estuvo con ellos prácticamente día y noche, desviviéndose por la familia y dejando de lado a la suya propia. Y de repente, los Broberg salen con que retiran los cargos. Y chao, esto se volvió un desmadre que te cagas, como os podéis imaginar.
La gente les llamaba, incluso desconocidos, preguntando qué a santo de qué hacían algo así. Y poco me extraña, yo mismo les habría llamado. El FBI tenía un montón de pruebas en contra de B. Sabían que cuando en enero decía que se había ido a tratar un trauma suyo, en realidad era por la advertencia de la iglesia por haber estado involucrado con otra niña. Y su terapeuta de Idaho Falls les había dicho que B también acudía a un psicólogo clínico en California para tratar literalmente su obsesión con Jan. Además descubrieron que las pastillas de la alergia que le daba Jan las sustituía por somníferos. En ese punto hasta un abogado federal llamó a los Broberg diciendo: no podéis hacer eso. Vamos a ir a juicio. Y el juicio sí se celebró, pero de repente no contaban con los testigos principales, porque los Broberg no se presentaron. Aunque se pospuso, al final B fue liberado en su propia comparecencia, con la sentencia pendiente de ser anunciada más adelante. Tras ser liberado, B se mudó a Ogden, Utah, para trabajar con su hermano Joe vendiendo coches. Gail se quedó en Pocatello con los niños. En ese momento no sabían qué iba a pasar. Quizá él permanecería allí hasta poder volver a estabilizarse y luego su familia se reuniría con él, quizá volvería. En cualquier caso, en Ogden vendió un montón de coches. Era un gran vendedor, obviamente. Era un embaucador y manipulador nato. Podría haberle vendido una nevera a un esquimal ese hombre. Sin embargo, y a pesar de todo, B seguía viniendo mucho a casa. Cada fin de semana iba a la iglesia con su familia y la gente le daba palmaditas en la espalda diciéndole que sabían que había estado enfermo, que esperaban que ya se encontrara mejor, que todo esto pasaría y podría recuperar su vida. Ojalá Jan pudiera recuperar la suya antes de B. Pero bueno, vayamos a lo importante. La primera vez que Jan vio a B después del secuestro fue de noche y en su habitación, que estaba en la parte trasera de la casa. De nuevo, lo que la despertó fue la cajita con la voz de los aliens. Tras el mensaje alienígena, B apareció de la nada y empezó a hablar sobre cómo iban a continuar la misión, cómo volverían a estar juntos, y le advirtió que siguiera acatando las reglas. A partir de ese momento, siguieron en contacto, y ella hacía todo lo que él le decía. En la escuela a veces le pasaban notas indicándole que a cierta hora debía ir a tal lugar a una cabina de teléfono para recibir más instrucciones. Durante ese periodo, Jan también recibía cartas de amor de B, en las que le contaba lo que estaba pasando, que la echaba de menos y que sabía que su destino era estar juntos. Ella le respondía con cartas de amor. En aquel punto, B la tenía completamente encandilada y cegada. Se produjo un cambio en Jan. De querer a B como si fuera un padre, empezó a quererlo como a un hombre. Incluso le decía a su madre que lo echaba mucho de menos y que quería casarse con él y tener hijos juntos. Merien no daba crédito. Una de las cartas de B para Jan decía: hola querida, me despierto hoy pensando en ti como siempre y queriéndote aún más. Te recuerdo en Oliver y la noche que lloraste cuando cantaste Where is Love para mí. ¿Recuerdas la canción de Oliver As Long as He Needs Me y lo que significaba en la obra? Por favor, cielo, cántala sin cesar y que sepas que necesito tu amor más que nada en esta tierra. Nada gustaría más a las fuerzas malignas que destruirnos y arruinarlo todo. Tan solo puedo amarte cada minuto de mi vida. El resto depende de ti. Ten coraje, hazlo todo bien y no abandones la esperanza. Yo jamás lo haré porque a pesar de todo estás tú. Para siempre. B. Llegó la primavera de 1975. De repente, B empezó a llamar todos los días a Merien, diciéndole cuánto la amaba. A ella, a Merien, no a Jan, ojo. Y que quería que formara parte de su vida. Ante estas declaraciones repentinas, ella le pidió que, por favor, le explicara por qué se había casado con Jan. Él le respondió que fuera a hablar con él en persona y que le explicaría todo. Y Merien fue a verle. Sí, a B, al hombre que había secuestrado a su hija. Estuvieron en su autocaravana cuando salió del trabajo. No paraba de decirle que la quería, que se divorciara y que se fuera con él, que podrían tener una vida genial juntos. Y una cosa llevó a la otra y acabaron acostándose. O sea, para recapitular, este hombre secuestra a tu hija. Tu marido le hace un alivio manual que él utiliza para chantajearos y hacer que le retiren todos los cargos. Y tú vas y te acuestas con él. ¿Para qué? ¿Para que tenga más motivos para poder haceros chantaje? Señora, será por hombres en el mundo, ¿eh? ¿O es el tipo más manipulador de toda la faz de la tierra? ¿O de verdad no me explico nada de esto? 4 o 5 días después de que Merien fuera a verle, B llamó a Bob y le contó lo que había pasado. XD, porque Merien, obvio, no dijo nada. A partir de ese momento, Merien mantuvo una aventura con B durante 8 meses. Porque una vez no fue suficiente.
poco daño le había hecho a su marido ya. Lo curioso es que a él se le ve súper mal por lo que hizo y ella lo cuenta tan encantada, casi orgullosa. Incluso dijo que se había enamorado de B y que fue una época emocionante para ella. Es que no soy capaz de imaginarme a alguien que pueda manipular y encandilar tanto, de verdad. ¿Habéis llegado a conocer a alguien así? Es que me resulta muy inverosímil, personalmente al menos. También hay que decir que entre abril de 1975 y marzo de 1976 solo se encontraron 11 veces. Si B la hubiese querido de verdad, señora, hubiera hecho más por verla, digo. Estaba clarísimo que era solo una forma de tenerla contenta y atontada para hacer lo que quería con su hija, porque durante ese tiempo B visitó a Jan en 9 ocasiones y en 2 de ellas pasaron la noche juntos a solas. Jan cuenta que ya todos los encuentros eran puro sexo, que solo se trataba de eso en aquel punto. Pero bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que esta familia es muy crédula e ingenua. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. El tío más manipulador de la historia con la familia más ingenua del planeta Tierra. ¿Qué podía salir mal? B se propuso destruir a los padres para no tener más una barrera sólida entre Jan y él. Se hizo amigo de la familia para que confiaran en él mientras intentaba seducir a Jan. Intentaba eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino y la separó de la familia tan pronto como pudo. Así, si la familia tenía sus propios problemas y estaba dividida, prestaría menos atención a lo que ocurría con Jan y no podrían unir sus fuerzas para protegerla. B en ese punto, cosa que él mismo admitió, estaba obsesionado con Jan. Pero Bob sí se estaba dando cuenta de que B iba por Jan y que lo de Marianne era solo un gancho más y no iba a permitir que eso pasara. Como era de esperar, Bob terminó pidiendo el divorcio. En la carta le pedía a Marianne que se marchara de la casa y decía que estaba poniendo a las niñas en peligro. Ese día Bob se llevó a las niñas de casa y fueron a un restaurante a las afueras del pueblo, ya que sabía que a Marianne le iban a entregar los papeles. Él lo recuerda como el peor día de su vida, pero no podía permitir que esa situación continuara, sobre todo por las niñas, y tampoco podía dejar que ella se las llevara, porque eso las habría expuesto directamente a B. Ya en el restaurante, Bob les contó a las niñas que se iban a divorciar. En aquel momento los divorcios no eran tan comunes, nadie se divorciaba en el pueblo, y las niñas estaban muy tristes y no lo comprendían. A los pocos días, B llamó a Bob y le dijo: "Bueno, vas a perder a tu mujer y también a tus hijas". Bob ni siquiera dijo nada, simplemente le colgó. Cómo disfrutaba el enfermo este el mal ajeno, ¿eh? Y llamaba, insistía, más pesado que una vaca en brazos. Y es que después B llamó a Marianne y le dijo que ahora que se estaban divorciando, que se fuera con él, que le buscaba un piso y empezaría desde cero. Ella le respondió que no iba a dejar a su marido. Y él le dijo: "Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si te ha echado de casa y no te quiere allí, ve a un abogado y denúncialo por homosexual, así recuperarás a tus hijas". Y Marianne hizo caso, fue a un abogado, pero le dijo: "Necesito ayuda, no me quiero divorciar". Ahí le fallaron las tácticas de manipulación a B, ¿eh? Ganó el amor, o lo que quedaba de él, vaya. Luego, Marianne fue a Bob y le dijo que quería que criaran a las niñas juntos, que les necesitaban a los dos y que iba a echar a B de su vida definitivamente. Se abrazaron y eso para Bob fue suficiente. Si es que era un trozo de pan ese hombre. Ya llegamos a junio de 1976, 20 meses después del secuestro. Finalmente, a B le llegó la sentencia y aceptó un acuerdo negociado. Se declaró culpable del delito de secuestro. Le condenaron a 5 años de cárcel, pero le redujeron la pena a solo 45 días, que terminaron siendo únicamente 15 porque ya había pasado 30 en la cárcel de México y tenía que presentarse en la prisión en un plazo de 3 meses. En ese tiempo, B se fue de Pocatello y compró un parque de juegos familiar en Jackson Hole, Wyoming. ¿Quién, en su sano juicio, deja que un hombre con antecedentes, que se acaba de declarar culpable del secuestro de una niña, compre un lugar familiar para estar encima siempre rodeadito de niños? El parque de juegos era para él y sus juguetes favoritos los niños. Pero eso no es todo. Jan ahora de repente quería ir a trabajar allí durante el verano. Se puso histérica, llorando y gritando desesperada, pero su padre se negaba rotundamente. Con razón. Jan discutía con todos en ese momento y les hacía a todos la vida imposible. Entonces B llamó a Marianne y le dijo: "No cuelgues, quiero que sepas que Jan se viene a Jackson Hole y si no la dejas ir, huirá y se irá sola haciendo autostop". Así que, muy en su línea, al final Marianne decidió meter a su hija en un avión para que fuera, a espaldas de Bob.
Bob estaba cabreadísimo, no se lo podía creer. Señora, si no quería que su hija se fugara, ¿por qué no la metía, yo qué sé, en un sótano bajo llave hasta que se le pase la tontería? Pero enviar a su hija allí, por voluntad propia, otra vez. Podría haber llamado a abogados, psicólogos, psiquiatras, lo que fuera para que la ayudaran. Pero no, otra vez tomó la peor de las decisiones. Pero bueno, finalmente Jan estuvo en Jackson Hole 2 semanas, viviendo con B en su autocaravana. Obviamente hubo más relaciones entre ellos. B le dijo que iba a divorciarse de Gail y que al fin podrían casarse. Ella estaba convencida de que tenía que estar con él, que estaba enamorada y que tenían que terminar la misión. Joe, el hermano de B, dijo que en esos momentos B estaba más feliz de lo que le había visto nunca en toda su vida, que no podía comprenderlo porque Jan no era más que una niña, pero que era así. Pero Joe era bastante buen tipo y no apoyaba para nada a B en su depravación, así que hizo que Jan volviera a casa, ya que Marianne insistía mucho. Supongo que como B no quería enfrentarse a más cargos, lo permitió. Cuando Jan volvió, estaba enfadada, no la podían ni reconocer. Estaba así sobre todo porque estaba convencida de que tenía que salvar ese planeta alienígena. Sentía que el tiempo se le acababa y temía por su familia. B no paraba de llamar a Marianne, diciéndole que no volverían a ver a Jan, que se la llevaría a África o a Sudamérica donde nadie pudiera encontrarlos. Marianne al final le dijo que la dejara en paz, que dejara a sus hijas y que saliera de su vida de una vez por todas. Y eso a B no le gustó ni un ápice. Estaba decidido a tener a Jan como fuera. El 10 de agosto de 1976, Jan llevaba solo unas semanas en casa. Era tarde y todos se habían ido a dormir, excepto Marianne, que se quedó viendo la tele. De repente Jan apareció por el pasillo y Marianne le dijo que viniera para hablar, que le dijera por qué estaba todo el rato tan enfadada. Jan se negó y se volvió a su cuarto. Poco después, Marianne se fue a dormir. Por la mañana, de repente escuchó gritos. Bob solía tocar el piano por la mañana para despertar a las niñas. Me parece una forma muy bonita de despertarlas, la verdad. Pero solo aparecieron Karen y Susan. Jan no estaba. Al no venir Jan, Bob bajó a su habitación, pero solo se encontró una nota que decía: queridos Bob y Marianne, no me dejáis hacer lo correcto, así que haré lo que está mal. Me voy sin B y no pienso volver hasta que me aceptéis tal como soy. No puedo aceptar vuestra religión ni vuestra moral de mierda. Solo quiero ser yo y tener a B. Por favor, antes de que todos nos destruyamos, dejadme ir. Jan. Todos estaban de acuerdo en que esa nota no sonaba a Jan. Parecía como si la hubiera escrito B. Aquella tarde, B llamó a los Broberg y les dijo que Jan le había llamado, que le dijo que se había escapado de casa, que no le quería decir dónde estaba y que estaba muy preocupado. Pasaban los días y nada. Le dijeron a la gente que la habían enviado con su abuela, porque era más fácil que explicar que otra vez había desaparecido. Pero en realidad estaban pasando por un momento terrible. Así que llamaron otra vez a la gente del FBI, Pete Welsh, 2 semanas después de que Jan se fuera. Pete habló con B, quien decía tener el corazón roto porque Jan hubiera desaparecido, y aseguraba que alguien debía tenerla y que tenía que dar con esa persona. Pero el FBI estaba convencido de que quien la tenía era él, que sabía perfectamente dónde estaba y harían todo lo posible por demostrarlo. Llegó el 1 de septiembre y Jan llevaba ya 3 semanas desaparecida, cuando Berchtold comenzó a cumplir su sentencia en prisión. Qué timing tan conveniente, ¿no? Para que pareciera que no la tiene él, digo. Una vez dentro, le redujeron aún más la condena por buen comportamiento y al final solo estuvo en la cárcel 10 días. No había consecuencias para este señor. Una flor en el culo tenía, la verdad. Al salir, se mudó a Salt Lake City para vivir en su autocaravana y los agentes perdieron su rastro. Ahora de repente no sabían ni dónde estaba B ni dónde estaba Jan. No obstante, B llamaba a Marianne con frecuencia, llorando. Marianne se lo contó a Pete, quien le recomendó continuar atendiendo las llamadas e instalaron grabadoras en el teléfono de los Broberg. B llamaba y decía cosas como: he hablado con Jan y no me dijo dónde está, pero creo que ha hecho cosas para sobrevivir que no me quiere contar, como robo, prostitución o vender droga. Decía que le preguntaba de dónde sacaba el dinero, pero que ella decía que con dificultad. El descaro de este hombre. Algunas de las cosas que decía B en las llamadas sobre Jan son: She was a beautiful little girl, very bright and very lively. She smiled brightly at me, and as she smiled, there were definite dimples in both cheeks. My heart went out to her. I walked up to her, put my arm around her and drew her close to me and held her tight. She looked up at me, her eyes beaming.
and I knew that I had found the little girl that I was searching for. A splattering of clouds were set on fire by the rays of the setting sun. I looked at my dolly. Her face was aglow. She reached out and took my hand and said, "I love you." I returned, "I love you too, beautiful." I turned to her, put my arms around her and pulled her close to me and said, "Dolly, you've brought a special light into my life. I love you more than words can tell." She looked up at me. I bent over and we kissed. No man could love any woman more. Estuvieron así durante 3 meses. En una de las llamadas, B le dijo a Marianne que si ella le estaba tendiendo una trampa, la iba a matar. Y ella le respondió que si él la estaba mintiendo, haría que sus hermanos lo mataran a él. B también decía que había hablado con Jan y que le preguntó si todavía quería casarse con él. Y que ella le respondía que sí, que más que nada en el mundo. Y que él le decía que para él nunca habría nadie más que Jan. Todo esto se lo decía por teléfono a la madre a la que antes juraba y perjuraba que la quería y demás. Bueno, llega noviembre de 1976. Finalmente, el FBI encontró la autocaravana de B en un parque de caravanas de Salt Lake City y le pusieron vigilancia a las 24 horas. A las 2 o 3 semanas, al no ver nada que les pudiera dar alguna pista, le hicieron una visita y le preguntaron directamente si había visto a Jan. Él decía que no, pero ellos sabían que sí sabía dónde estaba. Cuando entraron, vieron que tenía la autocaravana llena de fotos de Jan, algunas tamaño póster. Al poco tiempo de eso, Jan de repente llamó a casa y le atendió su hermana Karen. Jan dijo que solo quería decirles que los quiere mucho, que les echa de menos y que quería oír sus voces. Bob le preguntó si volvía a casa y Jan no respondió. Cuando le preguntó si B seguía queriendo casarse con ella, Jan dijo que sí, que ella también, y recalcó que solo llamaba para decirles que los quería. El 11 de noviembre de 1976 habían pasado ya 102 días desde que Jan se había marchado y los agentes del FBI seguían vigilando a B en Salt Lake City. Aquel día lo vieron ir hasta una cabina de teléfono en una gasolinera, donde estuvo hablando unos 10 o 12 minutos. Luego se marchó, pero cometió un error. Dejó la guía telefónica abierta y allí había un número escrito, que resultó ser de un colegio católico de niñas en Pasadena, California. Llamaron y no había nadie con el nombre de Jan Broberg. Les explicaron las circunstancias y les indicaron que probablemente estaba registrada bajo otro nombre. Y efectivamente ahí estaba, bajo el nombre de Janice Tobler. Resulta que aquel 10 de agosto, cuando Jan desapareció por segunda vez, fue B quien la fue a recoger. La ayudó a salir por la ventana, dejaron la nota y se montaron en su Lincoln Continental. La llevó a California, donde la inscribió en aquel colegio. Luego él se fue a Salt Lake City, lo bastante cerca como para poder visitarla todos los fines de semana. A las monjas les contó que Jan era su hija, que él trabajaba para la CIA, que había escapado del Líbano durante la crisis, que la madre de Jan había sido asesinada y que él debía seguir viajando por su trabajo en la CIA, pero que volvería de visita los fines de semana. De verdad, ¿vosotros os lo habríais creído? Porque las historias de este hombre eran tan surrealistas que me cuesta entender cómo nadie se tragaba nada de lo que decía. Pero bueno, básicamente la idea de B era que todos creyeran que si alguien venía buscando a Jan, pensaran que esos eran los malos que querían secuestrarla, y así no revelarían su paradero y él la tendría controlada. Sin embargo, las monjas empezaron a atar cabos y finalmente revelaron dónde estaba. Arrestaron a B al día siguiente por violación de la libertad condicional y lo llevaron directamente a la cárcel. A Jan la sacaron del colegio, la trasladaron a Idaho, le tomaron las huellas, la ingresaron temporalmente en prisión y finalmente la devolvieron a su casa. Cuando Jan llegó a casa, entró, vio a su madre lavando los platos y no le dijo ni una sola palabra. Fue directa a su habitación y cerró la puerta. Estaba totalmente ida. Ya no era aquella niña alegre y vivaracha que había sido. No quedaba nada de eso. Sus hermanas tampoco sentían la misma conexión con ella. Todo había cambiado. Jan seguía distante con todos, especialmente con su padre. Continuaba creyéndose las mentiras de B. Era como si estuviera vacía por dentro, como si no tuviera sentimientos. No soy psicóloga, pero por experiencias propias diría que es muy probable que estuviera desarrollando algún tipo de trastorno disociativo. El 24 de enero de 1977, cuando Jan llevaba ya 38 días en casa, de repente, en plena noche, un empleado de Bob llamó para avisar que había un incendio. Su floristería se estaba quemando. Toda la familia salió corriendo hacia allí, y mientras el local ardía, Bob abrazó a Marianne y a sus 3 hijas diciendo: dejad que arda, todo lo que quiero, todo lo que realmente importa
está aquí, entre mis brazos. Fue un momento muy estresante pero emotivo, aunque Jan no podía dejar de pensar, esto es culpa mía, está ardiendo por algo que he hecho yo. Se culpaba de no haber cumplido todavía la misión. Bob tenía claro que aquella había sido obra de Berchtold. En varias de sus llamadas, Bella le había advertido a Marianne que iba a acabar con él, que Bob sería hombre muerto si no le dejaban ver a Jan. El FBI descubrió que detrás del incendio habían dos chicos que habían coincidido con B en la cárcel y a los que B había prometido $1000 al mes a cada uno si quemaban la floristería Atkins, la floristería de Bob. A los dos chavales los atraparon y volvieron directos a prisión. Mientras tanto, B estaba recluido en la prisión del condado de Bannock. Se enfrentaba a cargos por secuestro en 2 ocasiones y por hacerse pasar por agente de la CIA. Pero, tras su audiencia, el juez Arnold T. Beebe lo absolvió de todos los cargos alegando enfermedad mental. ¿Y cómo puede ser eso?, diréis. Pues porque ni el fiscal quiso hacer su trabajo ni los Brover quisieron admitir que habían tenido relaciones con él. Así que prácticamente no había caso. Si se hubieran hecho las cosas bien, podrían haberle caído desde 20 años hasta cadena perpetua. Pero no. Así que se ordenó que ingresara en un sanatorio mental en junio de 1977 y lo liberaron en menos de 6 meses. Un psiquiatra, según B, le dijo que su fijación con Jan se debía a que cuando era pequeño y vivía en un rancho aislado con su padrastro y se alojaba en una barraca, los empleados habían abusado de él y que luego, cuando su madre enfermó y se fue de la casa, le pusieron a cargo de su hermanastra, aunque recordemos que su hermano dijo que precisamente B había abusado de ella, cosa que Berchtold no le quiso contar al psiquiatra al parecer, y que le dijeron que mientras la cuidase podría formar parte de la familia, que eso se quedó con él y que cuando tuvo problemas necesitó cuidar de una niña pequeña y de allí su obsesión con Jan. ¿Pero alguien se cree eso, por Dios? Tenía una hija, podía cuidar de su hija y no obsesionarse con las hijas de los demás. Y por otro lado, cuidarla, destrozarle la vida y hacerle creer que abusar de ella estaba bien es cuidarla. Creo que tenemos una idea muy diferente de lo que es cuidar a una niña, fíjate. En fin, en junio de 1978, Jan ya llevaba 18 meses en casa. Aún mantenía algún contacto con B y, por favor, no olvidemos la dichosa misión, que según ella ya se estaba quedando sin tiempo para cumplirla. Pero el contacto era cada vez menor, porque claro, Jan se estaba haciendo mayor. Así que B estaba perdiendo el interés en ella. El verano en que Jan iba a cumplir los 16 empezó a cuestionarse cosas. Quería ir a un campamento de teatro que duraba 5 semanas. Sus padres no sabían si volver a dejar que se marchara, pero decidieron confiar en ella. Al fin y al cabo ya llevaban más de un año en casa. Había un chico en la obra al que le gustaba Jan y ella lo sabía. Un día ese chico le compró un helado y Jan no pudo evitar pensar que algo terrible iba a pasar por culpa de ese gesto. Se fue corriendo a su habitación, llamó a su madre y Marianne en esa llamada le dijo que los perros se encontraban mal. Jan automáticamente pensó que era culpa suya por haber tenido una interacción con otro chico. Se puso a llorar y a decir que debería estar en casa y que todo era culpa suya. A la mañana siguiente, Marianne, que se quedó preocupada por el arrebato de su hija, volvió a llamar y le dijo que los perros estaban bien, que se quedase tranquila. En ese momento Jan pensó, los perros están bien, Susan sigue en casa, Karen no está ciega y mi padre no está muerto. ¿Siguen observándome los aliens? ¿Son siquiera reales? Ella no había cumplido la misión, pero todo estaba bien, aunque acto seguido sintió pánico y pensó, es broma, sé que sois reales. Ya no sabía ni qué pensar. Llevaba muchos años con aquella idea en la cabeza y siendo manipulada. Llegó el día de su cumple, 31 de julio, y pensó, vale, si no estoy embarazada, voy a pillar una pistola, contarle a Susan lo de la misión y si no quiere hacerla, la mataré a ella y luego me mataré yo. Ojito a lo mucho que se lo creía, ¿eh? Al día siguiente de su cumpleaños no pasó absolutamente nada raro. Todos seguían con sus vidas como si nada. Y allí fue cuando se convenció de que nada de lo que había dicho B ni nada de la historia de los aliens era real. De repente se sintió muy tonta. No se lo podía creer y tampoco sabía cómo contárselo todo a su familia. Finalmente se lo contó a su mejor amiga Caroline y a su hermana Karen. Karen le dijo que tenía que contárselo a sus padres, sí o sí. Jan al final lo hizo. Lloró muchísimo, era evidente que durante todo ese tiempo ella de verdad se lo había creído todo, por imposible que pareciera, y sus padres no quisieron indagar mucho más. Era demasiado doloroso para ellos asumir todo lo que había pasado y que además dejaron que todo eso le ocurriera a su hija. Probablemente en todo ese tiempo Jan y B llegaron a tener relaciones más de 200 veces. Al final, en los 90, Jan y su
madre empezaron a tener largas conversaciones sobre todo lo que había pasado y terminaron escribiendo un libro sobre la historia, Stolen Innocence, de Mary Ann Broberg, que se publicó en 2003. También empezaron a dar charlas en diferentes eventos y Berchtold quiso presentarse en algunos. Comenzó a decirle a la gente que todo lo que contaban era mentira. Jan se había ido con él voluntariamente, que jamás le había lavado el cerebro ni se inventó lo de los alienígenas, incluso salió en las noticias. B empezó a amenazarlas para que retiraran el libro. Repartía folletos con declaraciones falsas e información difamatoria, diciendo que le habían dado acceso total a Jan a cambio de favores con sus padres. Jan presentó cargos por acoso y B impugnó, así que tuvieron que ir a juicio. B le dijo que si quería hacer una película de todo eso, que si ese era su objetivo, y Jan le contestó que su objetivo era advertir a la sociedad sobre él y otros depredadores como él, para que no volviera a pasar, y que por la venta del libro ni siquiera habían cubierto los gastos de publicación. Él dijo que quería disculparse públicamente por el daño que le hubiera podido causar, y ella le respondió que si quería disculparse, que se levantara, dijera la verdad y cumpliera su condena en prisión. ¡Boom! Jan ganó el juicio y a B lo condenaron a pasar el resto de su vida tras las rejas, pero no inmediatamente. Tenía que comparecer en un plazo para cumplir la sentencia. Mientras, Jan daba una conferencia en el Dixie State College. Allí estaban los BACA, Bikers Against Child Abuse, un grupo de moteros que lucha contra el abuso infantil apoyando su causa. Se encontraban fuera del recinto cuando Berchtold apareció para amenazar a Jan. B atropelló a uno de los BACA y luego se dio a la fuga. Ese motero lo había reconocido y fue a por él. B intentó marcharse, el motero se le subió al capó y se agarró a los limpiaparabrisas. B aceleró y el hombre cayó al suelo. Llamaron a la policía y B fue arrestado. Lo acusaron de 3 delitos y 2 faltas: posesión de armas, asalto agravado, todo eso sumado a su condena anterior. Tenía que presentarse a la semana siguiente para cumplir su sentencia, pero dijo que no lo haría, que un solo día en prisión acabaría con él. Así que tomó un montón de pastillas y las bajó con calúa y leche. Y no despertó, se quitó la vida. Jamás cumplió condena por lo que hizo. ¡Qué sensación de impotencia, por Dios mío! 6 mujeres se pusieron en contacto con Jan cuando la historia salió a la luz. Contaron que habían sido abusadas por B cuando eran niñas. En el caso de una de ellas, B fue declarado culpable de abuso, pero pasó solo 1 año en prisión. ¡Solo 1 año! Varias de esas mujeres también contaron que usaba con ellas la misma historia de los alienígenas. Hoy en día, Jan y su familia han participado en 2 documentales sobre su caso. Uno de ellos, Abducted in Plain Sight, lo tenéis disponible en Netflix. También hay una serie basada en la historia, A Friend of the Family, en la que participa la misma Jan. Además, hay 2 libros escritos por Jan y su madre, Inocencia robada y La historia de Jan Broberg. Jan sigue concediendo numerosas entrevistas y se ha convertido en actriz de éxito, participando en películas como El demonio en el espejo, Maniac y Pequeños secretos. E incluso apareció en un episodio de Mentes criminales interpretando a la madre de un niño secuestrado cuyo captor le lava el cerebro. Y ahora sí, eso es todo por hoy. ¿Y tú qué opinas sobre este caso? ¿Lo conocías? ¿Has visto la serie? ¿Te crees que toda esta historia es real? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otra historia o misterio te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.